Bueno, hermanos, vamos a ver hoy que Dios amó al mundo. Quise compartir con ustedes algo sobre Juan 3:16. Sí. Que lo doy otra vez la introducción. Ok. Bueno, hermanos, que vamos a ver hoy, Dios amó al mundo. Entonces, ya que como mañana va a ser 14 de febrero, y entonces, ¿qué es el 14 de febrero? Ya lo saben. Juan 3:16. Este va a ser el texto para nuestro sermón de hoy. Casi todos lo saben por memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo ha sido declarado lo más importante de toda la Biblia. Si hay un versículo que alguien sabe de memoria, probablemente es este. Declara un atributo fundamental en el ser de Dios. Dios es amor. Hemos hablado muchos sermones sobre este punto en Dios y vamos a verlo otra vez y vamos a verlo aplicándolo aquí de este versículo. El amor es pura palabra y no es el amor, entonces. Y si no haces nada en puras palabras, entonces no es amor. Amor es afecto. Y después de este sentimiento, esa actitud sentimental, entonces también se transforma a hechos. Entonces es una emoción, pero son también a la misma vez, son hechos. No está en ese sermón, ya voy a salir un poquito aquí, pero muchas veces nosotros clasificamos las emociones una cosa defectuoso y la lógica una cosa positivo, fuerte. Ok, está bien. Lo que hacemos debe ser con base lógica. Un hombre es casado con una mujer y que se ve una guapísima artista y que se va tras ella. Su lógica es, hay niños que tienen aquí todos los casados, los hombres, es porque las mujeres dicen, eso es para que recuerdas ya que estás casada conmigo, ¿no? Muchos ya que no se recuerda y ya que se hace lo tonto. Y entonces, pero el asunto es que ya que los dos son importantes. Dios es amor. Pues el amor, y vamos a separarlo un poquito más. Amor no es sexo. ¿Sí? Eso es un mal entendimiento del mundo de lo que es. El amor es un afecto. Ya, nuestra definición que siempre lo estamos manejando. El amor es mi sacrificio por tu beneficio. Uno tiene que entregar cosas para que ya que se demuestra amor. Si no demuestra sacrificio, entonces ya no es amor. Muchacha que llama al muchacho y que él está jugando ahí con un partido de fútbol y que nunca tiene tiempo para nada. Se demuestra que su amor es muy ligera, ¿no? Eso no es amor. El amor es algo en que sacrifica y lo más grande de los sacrificios, lo mejor. Recuerdo viendo una serie en los Estados Unidos y que ya que ese muchacho era muy tosco y muy feo y que nunca ya que habla con una mujer, pues otros ahí, sus amigos tratan de así de conectarse con una muchacha y que salen así a un restaurante a sacar una malteada y ya. Y entonces que el señor va va a la casa de su novia y trae este muchacho y la otra muchacha que ya que van a introducirles, está ahí. Y pues el señor grande ya que tuvo flores. Y entonces el muchacho, ay, yo no traje flores. Entonces corre rápido al huerto de la señora, del señor, y que lo arranca las flores. Aquí está. Sí, las mujeres no quieren eso.
Sí, flores. Ya lo arrancaste ahí. Ese quite de sacrificio ya que te costó. No, ya. Flores, rosas, rojas. Así el día de San Valentín, donde ya que cuesta 10 veces más, es lo que quiero. Sí, sacrificio, sacrificio. Si no pagas nada para la cosa, entonces no es mucho el regalo, ¿no? Pero si sí pagas mucho, entonces sí. Y este es en el base del amor, del concepto. Para que Dios sea amor, Dios pagó un precio por sí mismo para manifestar este amor. Que hay dos conceptos que necesitamos depositar. Primero, Dios es Dios, es ser supremo. ¿Okay? No hay nadie que creyó Dios. Por definición, es el ser supremo. Dice que cada cosa tiene causa. Cada movimiento, cada acción, cada cosa tiene acción que causa esto. Nadie causó Dios. Dios es la causa final. Se va atrás, 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 pero ya Dios es la causa final. Yo digo, pues, ¿qué es mi causa? Mi mamá y mi papá. ¿Qué son las causas de esos dos? Pues sus padres, mis abuelos. Y que regresa hasta Adán y Eva. ¿Y quién es la causa de Adán y Eva? Y este es Dios. ¿Ok? Dios es el ser supremo. Ser supremo quiere decir que no depende de nadie, de nada. Dios en la eternidad pasada existía en amor. Él es amor. Y ahorita, pues, por sus propósitos, y vamos a dejarlo así nada más, sus propósitos ahorita, pero por sus propósitos, Él manifiesta amor al ser humano, toda la humanidad, todos los que han nacido y muerto y todos los en el futuro. Ok, todos los vivos hoy. Ok, Dios ama a nosotros y nosotros sabemos esto porque pagó un precio. ¿Qué es el precio? ¿Qué tiene Dios de dar en la eternidad? Pues es nada más sí mismo. No existe creación. Entonces Dios planeó de dar la cosa más preciosa, Él mismo. Ese es Juan 3:16. ¿Ok? Entonces, Dios existe en amor en la eternidad antes de la creación y Dios existe en la eternidad hoy. Hoy es muy fácil porque ya que vamos a 3:16 y decimos este es el precio que Él sacrificó para nosotros. Pero a la misma vez, en la eternidad, antes de la creación, Dios existía y no es que Dios creó porque necesita algo. Sin necesitar nada, Él existía perfectamente en amor. Padre es quien que ama, Hijo es el amado, Espíritu Santo es lo que se va entre los dos. Espíritu Santo, ¿qué es un espíritu? Y hay una grande palabra, es eferal. Eferal quiere decir que es como vapor. Está ahí, y luego no está ahí. ¿Y dónde se fue? ¿Quién sabe? Se desapareció en sí mismo. Es una cosa que es muy difícil de definir. Y este es amor. Porque en un caso, un hombre puede regalar una cosa y que su esposa dice, tú no me amas. Y en otro caso, otro hombre puede regalar la misma cosa y la esposa está todo gozosa. ¿Por qué? Porque el amor es así, es muy difícil de definir. No es algo que ya que podamos echar mano y decir aquí es. El Espíritu Santo es como el viento. Y vamos a ver ese más adelante en ese pasaje. Vamos a ver el contexto. Pero el viento, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Yo no tengo idea. Hay ráfagas de viento pero digo, pues no existe el viento es una imaginación, en la imaginación de todos. No, hay ya que las hojas ya que se van moviendo, hasta un ave se puede navegar todo el globo por el viento, entonces sí existe. Entonces es si tú estás ahí en la costa y que viene un huracán, vas a decir, no, este viento es algo muy real, muy peligroso, muy poderoso. Pero a la verdad no sabes de dónde viene, de dónde va, y no puedes definirlo. Si tú sacas una caja grande y que
que ya atrapé el viento. Lo abres y ¿qué tienes? Ni nada. No hay nada en la cara. Y eso es como es el Espíritu Santo. Y así es como también es el amor. ¿Qué pasa cuando un muchacho y una muchacha se enamoran y se casan? ¿Qué es el producto de ese matrimonio? Pues no siempre, pero casi siempre, un bebé, tercera persona. Y que dice, porque ellos aman uno al otro, entonces ya produjeron así un bebé. No. El bebé no es realmente el objetivo. El objetivo es uno al otro. Y el bebé es un producto, consecuencia de este amor. El Espíritu Santo es algo, y vemos Dios el Padre que envía el Espíritu Santo al Hijo, y el Hijo envía el Espíritu al Padre. Y esto es como va el amor, ping pong entre los dos. Y luego se aparece una tercera persona. Y decimos, esto, pues están enamorados, ya se casaron y ya que están así viviendo como hombre y mujer y ya que resulta que ya que es por su amor ya que hay una tercera persona. Es exactamente como debe ser. En Espíritu Santo, en griego, tienen género. Todas las palabras en griego, los sustantivos tienen género, masculino, femenino o neutro. La palabra pneuma es neutro. Y hay un pasaje en Juan donde dice muy claro, todos los manuscritos dicen lo mismo, que el Espíritu Santo hablando neutro y luego lo habla y que lo hace un pronombre refiriendo ahí al Espíritu Santo. Dice él, es un hombre. Entonces, habla de una cosa y contra todas las reglas de gramática. Debe usar el pronombre neutro. Ello, no él. Pero sí lo hace. ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona? Ok. Entonces, para que Dios sea amor, Dios pagó un precio por sí mismo para manifestar ese amor por sí, en sí, por un hecho y un afecto hacia nosotros. Dios nos ama. Somos pecadores afuera del bien de Dios, entonces vamos al infierno. Entre esa relación entre Dios y nosotros descalificamos de entrar en el cielo por nuestros pecados. Pero Dios nos ama. Entonces Jesús pagó el precio para que no paguemos nosotros y vayamos al infierno. Si recibimos el regalo de la obra de Jesucristo en la cruz, tendremos la vida eterna. Amén. Un poco más de la Trinidad. Dios es amor. ¿Okay? La Biblia habla de monoteísmo. Dios es uno. No hay un panteón de dioses como habla de los romanos y los griegos. No existe. La Biblia dice que hay un solo Dios verdadero. Los demás son falsos dioses que son realmente creación de Satanás, de nuestras imaginaciones. Pero en ese verdadero Dios hay tres personas y ese tres necesita para tener amor. Primero es el que ama, o sea, definición de amor. Necesitas tres cosas. El que ama, el que es amado y algo entre los dos. Dos personas que aman, que nunca tienen trato, no es amor. Ya. Yo vivo al lado de una muchacha muy guapa, pero nunca le hablo ni sé su nombre. Eso no es amor. Puede ser fantasía, pero no es amor. Amor es un trato entre los dos, real. Ok, el que ama es el Padre, el que es amado, el Hijo, y el acción entre los dos es el Espíritu Santo. La declaración que Dios es amor nos manifiesta la necesidad que Dios sea una Trinidad. Nosotros no inventamos la Trinidad, ¿sí? La Trinidad es un paso lógico después de examinar Dios y lo que dice la Biblia sobre Dios. Si Dios es amor y Dios existía antes de la creación, tiene que ser tres elementos. El que ama, el que es amado y algo entre los dos. Esa es la Trinidad. Para que Dios sea amor, tiene que haber
Quien que ama, quien que inicia el amor es el Padre, quien que recibe el amor es el Hijo, y la acción de amor yendo y regresando entre los dos. Este es el Espíritu. Todas las personas de la Trinidad han existido dentro de la Trinidad siempre y para siempre. Nunca van a cambiar. Si uno de los tres no es completamente Dios, no es cierto que Dios es amor. Cuando borramos todo, no hay creación, no hay ángeles, no hay nada. Dios y Dios solo. Si en ese tiempo no hay tres elementos, ¿qué son Dios? Sí, porque si no es Dios, es una creación. Alguien hizo esa cosa. Y entonces no es Dios. Entonces, si dice que Jesús no es Dios, entonces, ¿qué es? Es una creación. Ah, es un ángel. Ok. Entonces, ¿por qué habla de Jesús en el tiempo antes de la creación? Jesús y el Padre y el Espíritu estaban conviviendo antes de la creación. Ellos, eso es válido. Ellos estaban haciendo eso simplemente porque así es Dios. Dios existía antes de que Él hizo una criatura. Antes de los ángeles, antes de todo. Y esto es cuando ya que lo vemos así que como testigos de Jehová, no, su doctrina no choca con la Biblia. Los mormones tampoco. Ok, entre sí, en la eternidad, antes de la creación, Dios existía en este amor entre sí. Dios creó al hombre para que compartiéramos con el amor de Dios. Seguimos. Empezamos con en el principio con Dios, el principio de Dios. No lo digo en la creación de Dios porque Dios no fue creado, siempre ha existido y es el ser supremo. Dios es el ser supremo, siempre ha existido y siempre existirá. Por definición de ser el ser supremo, no fue creado. De ser creado es de depositar que existe otro ser todavía más alto, inteligente y poderoso que la criatura del cual hablas sea su creador. Okay. Si decimos, no, Dios existía, pero otro Dios lo creyó. Entonces el otro es el ser supremo y ese Dios de nosotros no es. Pues deméstmelo eso de la Biblia, porque la Biblia nunca habla de eso. El tope, si vas atrás, el tope siempre es Jehová, siempre es Dios de la Biblia, la Trinidad. Vamos a usar la palabra Elohim. Entonces, nadie, ese es del hebreo que Dios en el Antiguo Testamento. Entonces nadie creyó a Dios. De pensar que hay alguien que creyó a Dios es de depositar y presumir que este creador de Dios será el ser supremo. Por definición, solamente Elohim, Jehová, es ese Dios. Elohim existe en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El nombre para Dios en el Antiguo Testamento es Elohim y ese literalmente es la forma plural, dioses, pero es en singular. O sea, los dioses habló. Entonces uno está viendo la gramática en hebreo y que dice, espérame, es Dios habló, él o Elá, es el singular. Entonces, el Elá habló o Elohim hablaron. No, es Elohim habló. Entonces dice, eso es contra la gramática, porque Elohim es algo como majestad. Está hablando así de algo en pluralidad. Pero, como digo, no es algo fácil de entender. Eso no te va a dejar suelto tan fácil. Génesis 1:26. Dios habla, dice, entonces dijo Dios, hagamos, plural, hagamos nosotros al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señore en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Plural. Nosotros hagamos al hombre a nuestra imagen.
Pues entonces, ¿qué quiere decir? Dios está hablando, está diciendo muy claramente nosotros. ¿Ok? La reina de Inglaterra, ella es sola, ¿no? Entonces dice, todo el mundo casi su provincias, ¿no? Australia es una provincia de Inglaterra, Canadá. Los de Canadá quieren que ya que nosotros mandamos a alguien allá. Y luego así a Australia también. Pues nosotros vamos a Australia. Y nosotros, ¿qué piensa esa señora, no? Está medio loca porque habla de plural de majestad, donde ella va con toda su tropa, ¿sí? En ese sentido. Entonces dice, pues bueno, entonces aquí está haciendo lo mismo, que Dios está hablando de todos los ángeles del cielo, y entonces vamos, yo y los ángeles, a hacer el hombre en nuestra semejanza. No checa. En Génesis 9:6 habla de homicidio. El que derrama sangre de hombre, por el hombre de su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho al hombre. A la imagen de Dios, no de Dios y los ángeles, no de Dios y otros seres celestiales, no de Dios y el cielo, pero a Dios solamente. Somos hechos en la semejanza de Dios. Entonces, aquí lo vemos realmente que es muy fuerte de ver así la Trinidad adentro de Dios en el Antiguo Testamento. En Génesis 1:26, Dios pudiera haber incluido a los ángeles buenos en nosotros, pero el hombre fue creado a la imagen de Dios solamente. Cuando Dios dice en nuestra imagen, está hablando de Dios, de las tres personas de la Trinidad. Otra vez en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, Isaías, heme aquí, envíame a mí. Amén. Ese es Isaías. Pero habla de nosotros. Y entonces, esto es algo que a la verdad nosotros tenemos que reconocer la Trinidad. La Trinidad reconocimos no porque ya que son mencionados nada más, pero porque es muy esencial. Dios, y vamos a decir un castillo. Hay una base, de la base ya ponen diferentes bloques, y de ahí hay que una bandera hacia arriba, ¿no? Así es Dios. Pero esa fundación, ese cimiento sobre lo cual edificas lo demás, Dios es amor. Todo lo que hace, como funciona Dios, funciona por el amor. ¿Ok? Vamos a dejar el sermón otra vez. Hay cosas en el mundo que no son de Dios y son dañinos. El pecado es dañino. Dios no tiene que decir, ay, mira, alguien hizo un pecado, voy a mandar así un castigo. No, Dios no tiene que hacer eso. Porque el que toma alcohol, el que toma drogas, el que hace sexo ilícito, el que está así, pues todas esas perversiones de hoy, de los homosexuales y todo eso. Esto en sí trae un daño a su ser. Todo lo que es Dios trae una bendición. ¿Ok? Fíjate, una persona que no conoce a Jesucristo como su Salvador puede agarrar un concepto, pues quién sabe de dónde, pero puede agarrar un concepto de amor y ama a otra persona. Y por amar a otra persona, sale bendiciones en sus vidas. De la persona que es el objeto y la persona que está haciendo. Porque en sí, el amor es algo de Dios y trae bendición. Entonces nosotros tenemos que entender que ya que Dios en sí está algo que tenemos que estudiar para entender. Dios es amor. Okay, regresamos un momento a la eternidad pasada, antes de la creación. Dios siempre eterno
vivía antes de y afuera de la creación. Antes de la creación, Dios existía. O sea, Dios no necesita creación, ni el mundo, ni nosotros para existir. Dios existía en perfecta paz y armonía sin eso, sin el mundo. Él es suficiente dentro de sí mismo para que no necesite a otro ser, una criatura u otra cosa, aparte de sí. Y vamos a ver dos pasajes en 1 de Juan 4. Su esencia de Dios es bueno. ¿Ok? Y vamos a... eso es difícil, ¿no? Como un predicador, pero déjame explicarlo lo mejor que puedo. Adentro de las calidades de Dios hay un balance. La gente hoy en día dice, no, Dios es amor, entonces no puede mandar a nadie al infierno. El infierno es una mentira. No, el infierno es en la Biblia. No tenemos concepto de un lugar así de castigo sin ir a la Biblia, porque la Biblia dice. ¿Quién enseñó más sobre el infierno en toda la Biblia? Jesucristo. Y lo siento, pero si tú dices, no, esa es una trampa psicológica que lo hace la gente, que si hay un lugar muy malo y si tú no haces lo que yo digo, ya te vas a ir. No, 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 no. Jesús dijo exactamente eso. Si tú no recibes su don de la salvación, te vas al infierno en el castigo eterno, bajo la ira de Dios. Ok. Yo no siento mal entonces de decir eso, porque ya que Jesús lo dijo primero, y él enfatizó eso en su predicación, en su ministerio. Uno debe hacer lo que hace por amor, no por miedo. El amor a Jesús debe tomar mucho más fuerte en tu ser, debe agarrarte mucho más fuerte en tu ser que miedo del infierno. Amén, amén. 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este amor, esta sustancia feral, esta cosa que decimos amor, es algo que si tú no recibes el amor, no hay salvo. Ok, ya balanceando todos, ¿no? Porque ya que no puedes decir, no, que ya que Dios odia a todos porque somos pecadores y va a mandar todos al infierno, ni modo. O Dios ya nos ama a todos, entonces va a mandarlos todos así al cielo, ni modo. Hay un balance. ¿Sí? Uno puede amar al mundo, pero déjame decir, mi amor para el mundo se corta muy rápido cuando ya que trata algo con mi esposa o mis hijos. Si un hombre viene con un palo y que ya que va a pegar a mi esposa, no, yo, aunque le amo o que le amo, pero yo voy a pararle. Yo voy a interceder y yo no voy a dejarle pegar a mi esposa. Entonces, hay límites y hay balances. Y esos balances es donde nosotros vemos. Hay condiciones. Y esas condiciones Dios dice, tú tienes que recibir a Jesucristo para ser salvo. Y si recibes a Jesucristo para ser salvo, entonces el amor de Dios entra en tu vida. Pero hermanos, paro aquí. Espera. ¿Qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sin entrar en buenas obras que me salva, porque buenas obras no me salvan. Pero ¿qué dice? Si, o sea, ¿cómo somos salvos? Primero, Jesús murió por nosotros y Jesús nos salva. Pero es un problema porque a la verdad Jesús no va a salvarnos si nada más por sí. Somos criminales y hay una condición que tienes que arrepentirte, confesar tus pecados y abandonar tus pecados y recibir a Jesucristo. Son los pasos ahí, ¿no? Entonces, si una persona ve el amor de que Dios tuvo para toda la humanidad y yo lo recibo esto. Okay, ¿en qué sentido lo recibes? Para ti mismo. Para mí. Entonces, eso es el asunto. Yo recibo este amor
Pero si no está aquí, adentro, viviendo adentro de mi pecho, entonces, ¿qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No conoces Dios. Híjole, entonces, ¿qué? ¿Yo tengo que amar a mi esposa? Pero ya no conoces, es bien así, loca y gritona y todo, y muy mala. No dice con quién, pero dice que tienes que amar. Tu ser tiene que manifestar amor. Y el amor, ¿qué es? Mi sacrificio por tu beneficio. Dice, mi sacrificio, si tú me tratas bien, entonces ya es amor. Yo te voy a amar. No. El amor no pone condiciones. El amor simplemente que está positivo. Es hacia una persona. Primero de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros en Jesucristo. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, la salvación incluye el amor. ¿Sí? Y este amor muy específico, no puedes esquivarlo ni cambiarlo. Ni nada. Ese amor es de Dios a nosotros y envió a Jesús de morir en la cruz para ser salvo, para que tú seas salvo. Si tú aceptas a Jesucristo, serás salvo. ¿Ok? Pero tú estás aceptando el amor de Dios, diciendo que amor va a ser lo que conoce a mí, los demás, va a ser amor. Es de aceptar a Jesús de tal forma que te cambia la vida. Amén. Hermanos, déjame decirte, no puedes. Esa es la obra de Dios. Jesús dijo más adelante en ese mismo capítulo, que ya que habla así sobre el Espíritu Santo, es quien que hace amor en nosotros, que transforma nuestras vidas. Pero, aunque vamos a jugar el juego, sí, yo soy salvo, pero yo no tengo amor. ¿Cuántas veces Dios salva y hace excepciones? ¿Cuántas personas que están salvos sin Espíritu Santo? ¿Cuántas personas son salvos y que ya que no tienen amor? ¿Cuántas personas son salvos y que no tienen Jesús? Es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, es Jesús. ¿Cuántas excepciones? 0. Todos los cristianos, todos los creyentes, todos los redimidos son salvos y tienen el Espíritu Santo y tienen el amor. Es cómo funciona, cómo piensa. Radicalmente diferente antes y después. Este amor no completa la totalidad de Dios. Hay otros elementos también que vamos a ver. Llamamos esas cosas los atributos de Dios. Okay, vamos a ver los atributos de Dios. Y aquí no sé si puedes ver a todos, pero lo vamos a estar nombrándolos. Dios es una persona. Por ser persona, tiene que tener su propia voluntad y tiene que tener carácter que define su persona. Una persona es conocido por su carácter y su voluntad. Por esos atributos de Dios es como conocemos este carácter divino. O sea, tú reconoces una persona por lo que hace, su voluntad, y cómo es la persona. Si tu mamá era siempre buena mujer cristiana, madre cristiana, entonces nunca te hace daño, pero sí te da nalgadas cuando necesitas. Pero que tú lo ves a una mujer en la noche bien y con un cuchillo y que ya te echa puñaladas, esa no es mi mamá. Pero estaba oscuro, ¿cómo lo sabes? No era mi mamá. Pero ¿cómo lo sabes? Porque yo tengo todo el conocimiento, uso de razón, yo conozco a mi mamá y nunca jamás hará algo así. Yo conozco su carácter nunca. Y si pone en plena luz del día y ella viene, no es ella, o sea, otra persona que parece como ella. ¿Verdad?
porque conoces la persona, conoce a Dios. En esos puntos de su divino carácter de persona podemos imitar en una forma más limitada y pequeña unos, y otros no podamos copiar para nada. Dios es autoexistente, siempre ha existido, no tiene principio o tiempo en que no existía, no habrá tiempo en que no existe, no tiene creador, es autoexistente. Entonces, es autoexistente. Aquí. Y entonces, no podemos ser así. En una forma muy mínima, debemos trabajar y vivir de lo que ganamos y somos autoexistentes en ese sentido, pero muy poquito. Ya sabemos que somos muy dependientes de Dios. Dios es autosuficiente, no necesita nada para existir. No es decir que no actúa, que no quiere cosas, pero nada es necesario para la existencia de Dios. En la eternidad pasada, antes de la creación, existía bien, sin problema. Dios es bueno. Y aquí, número 6, Dios es bueno. En su carácter hace cosas beneficiales hacia otros, más que maldad hacia la gente. Cuando nosotros vemos las cosas, y hay un tema que alguien dijo algo y que quiero hacer un sermón, voy a hacerlo en el futuro, si Dios permita. Pero dice, yo no puedo perdonar a Dios. ¿Dios hizo algo mal? O sea, cuando yo oí a una persona decir, yo no puedo perdonar a Dios. Y yo digo, inmediatamente, pum, 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 ya mi alarma roja, ya. ¿Cómo que no puedes perdonar a Dios? ¿Dios hizo algo malo? Dios es bueno. Este carácter ya viene y viene y viene, ya que lo ves así en todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es duro. Dios castiga a los pecadores que no se arrepienten, pero Dios es bueno. ¿No dice las escrituras que la lluvia se cae sobre el campo del malvado igual como el justo? Que todas las cosas que Dios da a los malvados, porque Dios es bueno, es su carácter, es bueno. Y tú presumes de llegar a la conclusión, al descubrimiento que hay algo que Dios hizo mal. Y luego investiga qué es Dios que es malo entonces, que no puedes perdonarlo. Es que yo tuve un deseo y no me lo dio. Pues ¿quién es el bobo aquí? ¿Dios o tú? Pues tú. Pero así nosotros estamos jugando con Dios. Dios es una persona, por persona tiene que tener su propia voluntad y carácter. Dios es justo. Dios tiene un sentido de balance en que hay equidad entre sus tratos. No es decir que Dios no da diferente a diferentes personas. Unos nacen con mucha inteligencia, muchas ventajas y tienen padres, parientes y amigos que les regalan muchas riquezas, otros menos. Pero según Dios ha repartido, así Dios va a hacer cuentas con todos. Aunque es desparejo en cómo Dios trata a cada persona y con propósito, no es malo. De los que tienen mucho, pide mucho. De los que tienen poco, Dios no va a exigir tanto. En Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas a azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien que se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Según que Dios va dando, Dios va juzgando. Y sus bendiciones, lo que vamos a decir, la misericordia de Dios, y que Dios tapa el ojo para no ver tus pecados tanto, para no castigarte tanto, es porque ya que te lo ha dado poco. Y los que ya que tienen mucho entendimiento y que tienen mucha ventaja, Dios va a castigar mucho.
Entonces, lo vemos así como lo que balanceamos. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo. Por ser bueno y por ser amor, no es decir que Dios no va a castigar. Sí va a castigar. Aún en el castigo, ya Dios cambia las cosas. Dios es amor, la actividad de amor y la emoción del afecto es de uno para otro. Es una profunda definición de Dios. Ya lo vimos en 1 de Juan 4:8 y 4:16. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Este requisito de la salvación es basada en este carácter del amor de Dios. Si no recibes el amor de Dios, esto es la obra de Jesucristo, muriendo en la cruz por ti. Si no recibes este amor y que sea parte de tu carácter. Ahí es el problema, ¿no? No es nada más que tiene que recibir el regalo de salvación. Es también que hay otra cosa. Que ya que vas a tener que tenerlo en tu propio corazón. Lo que no funciona en esto es, quiero ir al cielo a mi manera. ¿No? Este es el problema. Entonces, cuando vemos esta cosa, hay condiciones. Y entonces Dios nos da la salvación de que nosotros estamos viendo vamos a decir, el carácter de Dios en los hechos. En esos pasajes que vimos, 1 de Juan 4, 8 y 16, el apóstol Juan nos explica la vida espiritual bajo Dios. O sea, uno puede ser salvo y que no pagar personalmente por sus pecados. Uno puede hacer eso, puede lograrlo. Pero el chiste es no de tu manera. Dios pone condiciones y esas condiciones es lo que ya que tiene que seguir. El apóstol Juan, que escribió 1 de Juan, también escribió el Evangelio y que destacó todo eso dentro de su Evangelio. Vamos a leer el pasaje completo, no 3:16, pero todo antes. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, era un maestro de religión. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Se reconoció que Jesús sí supo lo que estaba hablando cuando habla de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Que Jesús estaba enseñando a Nicodemo y pues a nosotros por medio de este relato. La necesidad de la salvación es una urgencia. ¿Sí? Tendrás que nacer de nuevo. Ahora, este nacimiento, hemos visto, este ser salvo de ir a vivir con Dios en el placer de paraíso, de donde vive Dios, esta cosa tiene que recibir el amor de Dios a nosotros. Si recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces somos salvos. Es una necesidad. Sin ser salvo, no vas con Dios al paraíso, al cielo. Sí, según Lucas 16, 2 personas ejemplares murieron, ¿sí? El hombre rico y Lázaro. Y con los dos, murieron. Sabemos de Hebreos 9:27 que dice, la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de eso el juicio. Todo ese de fantasmas, hombres, espíritu de las almas de hombres caminando después que morir es ficción, según la Biblia. No existe.
Pero entonces, número uno, no hay vida aquí en la tierra para nadie después que la persona muere. Número dos, hay solamente dos destinos, el paraíso con Dios o el infierno con la ira de Dios. Dicen, no quiero a Dios. No quiero a Dios ni su influencia en mi vida. Dicho hecho. Sí, ya puedo desquitarme de Dios. Y cuando mueres ya vas a un lugar donde la presencia de Dios no va para nada. Recuerda que dije antes en el sermón que el amor es una característica de Dios, de carácter de Dios. Entonces, cuando una persona hace lo bien, lo que es de Dios, hay bendiciones. Y cuando hace lo que no es de Dios, hay maldiciones. ¿Cómo es el infierno? Fuego intenso. Dice que no hay dolor como de ser quemado. Imagínate de ser quemado todo el cuerpo y nunca tu cuerpo se acaba. Después de un tiempo hay que no sientes nada, pero en el infierno no, es para siempre. Yo trabajaba en construcción hace muchos años, de joven, y nosotros fuimos a una casa que estuvimos demoliendo, y entonces ahí era de 2 pisos y yo estaba ahí arriba, y alguien abajo estaba quitando los tablas así que sostenía el piso donde yo estaba. Y de repente ya me hice así como borracho, así, el marinero, ¿no? Así en el barco, así. Ay, oye, ¿qué estás haciendo? No lo quites hasta que me bajo. Así es el infierno. Ni hay suelo firme, no hay tierra firme para que uno pise. Es un sentido de caer en un pozo para siempre. No hay agua, no hay placer y es puro dolor. Entonces, número 2, hay solamente 2 destinos, el paraíso con Dios o el infierno con la ira de Dios. Dice que no quieren a Dios y entonces eso es lo que Dios va a dar. Todos los placeres que va a ser asociado con la presencia de Dios no va a estar. El hombre en el infierno no va a poder gritar a Dios, clamar a Dios, pedir a Dios. ¿Por qué? Porque ya tú dijiste, no quieres Dios. Entonces, de socorrerte, no, tampoco. 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. En 1 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todos son hechos nuevas. Cuando hablamos sobre la salvación no es repetir palabras y luego voy al cielo. No es así que yo voy a mi manera. Voy como Dios dice o no voy. Son condiciones que Dios pone porque Él es el dueño. Él hizo la salvación para nosotros. No podamos salvarnos a nosotros mismos. Pero aquí dice Jesús también en 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario de nacer de nuevo. O sea, si tú no naces de nuevo, no vas al cielo. No dice que tienes que ser bautizado. No dices que tienes que repetir unas palabras. No dices que tienes que asistir a la iglesia. Aunque una persona salva hace todas esas cosas. ¿Qué dice? Si no naces de nuevo. Ahora, eso es algo que debe dar mucha preocupación para unos que dicen que son salvos, porque no han cambiado. El cambio es adentro de uno espiritualmente. Dice antes, en los pasajes que vimos antes, que uno tiene que tener amor, y si no tiene amor, no conoce a Dios, no es salvo. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener así en mente, que ya que hay cosas que nosotros tenemos que tener muy bien en nuestros corazones. ¿Sí? Que tenemos que plantear así que es el cambio.
Jesús dice que es necesario de ser nacido de nuevo. Tu vida es transformada del pecado a la justicia. La justicia es lo recto que debes estar siempre haciendo. Las pasiones viejas, tu voluntad, pasaron o pasan. O sea, son cambiadas a nuevos deseos ordenados bajo la voluntad de Dios. Jesús añade, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es una urgencia de ser nacido de nuevo. Primero, es lógico. Si eres salvo del pecado, no vas a pecar como antes. Obviamente, los que son salvos todavía pueden pecar. O sea, hay ejemplos de estos creyentes en la Biblia que también que ya que están pecando. Segundo, es necesario, sin que Dios cambie tu vida, lo que piensas que es la salvación, no aprovecha realmente. Hay una ley espiritual atrás de esto. Lo que es de Dios es beneficial y lo que es Dios es bueno. Lo que no es de Dios nos hace daño. El movimiento y la obra del Espíritu Santo en salvar a alguien es como el viento. Lo detectas bien fácil, pero no puedes decir exactamente de dónde lo vino y ni a dónde va. Pero esto prácticamente quiere decir que no podemos entender todo esto pasando en nuestra vida, en la vida de un salvo. Pero sí podemos detectar que sí existe. Al final de cuentas, vemos un gran cambio de su carácter. Pero exactamente cómo llegó a ser es un misterio. Solamente detectamos el resultado final, o sea, el viento movió las cosas. Dice, el viento es una cosa imaginaria. La gente piensa que es viento, bueno, no es. Entonces, ¿cómo ya que un nave un buque puede salir así de un continente a otro por medio del viento? ¿Cómo que ya que hace tanta destrucción, un huracán, un tornado? Y ahí es donde lo vemos. Que ya que sí, algo que ya que no podemos entender, sí puede hacernos mucho daño. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? Ok, explícame de nacer espiritual y nacer físicamente. Y aquí Jesús está dando la clave. Sobre todo, Jesús declara que este proceso es terrenal, o sea, es algo que paralelo a algo terrenal. ¿Por qué no lo entiendes? Es porque no reciben el testimonio de los hombres de Dios. Habiendo dicho esto, este punto demanda que la explicación tiene que tener algo común y corriente con lo que compartimos. Cada persona que nace en este mundo nace físicamente. ¿Okay? En el vientre de su mamá no hay aire, es líquido. Sus pulmones se llenan con ese líquido siempre, 9 meses. Cuando sale, nace físicamente. ¿Y qué hacen los doctores? Primera cosa después que sale. Agarra el bebé por las patas y para arriba, ¿no? Paz, paz, paz. Y el bebé gritona. ¡Ay, ay, ay! Primera cosa de entrar en ese mundo es un grito. Si no grita, en unos momentos ya muere. Una vez que corta el cordón umbilical, no puede vivir más. No puede vivir más. Es como si se ahoga. No hay oxígeno en sus pulmones y muere. Entonces hay un nacimiento físico y hay un nacimiento espiritual. O sea, el Espíritu Santo, la palabra en griego y en hebreo, la palabra ruach en hebreo, la palabra pneuma en griego. Esas palabras tienen varios sentidos. Viento, espíritu, respiración.
Eso ya búscalo en cualquier diccionario o enciclopedia de la Biblia y ya lo vas a ver. Pero entonces, si tú no respiras el Espíritu Santo, si tú no dejas que Dios toma control de tu cuerpo, dejas tus voluntades, tu voluntad fuerte a un lado, entonces no vas a nacer de nuevo. Hay tanta gente que han repetido así las palabras que quiere la gente para que sea salvo, han sido bautizados, son miembros de la iglesia, ya hasta que hay unos que llegan cada domingo, pero no son salvos. ¿Y por qué digo que no son salvos? Porque no han nacido de nuevo. Pero ¿cómo sabes eso? Es como el viento. Yo no sé, pero yo sé muy bien. Ya una vez estaba ahí, de joven ahí en mi casa, y que estaba viendo el viento que movía así los árboles. Ya hubo un gran encino ahí atrás, bueno, un grupo de unos 8 encinos, todos así, creciendo juntos. Y cuando yo tenía menos años que ahorita y menos peso, pero yo subía y entonces era como 4 pisos para arriba. Y yo estaba así, a la mera tope. Y estaba viendo y que se va el viento. Uy, mira, yo puedo ver así por kilómetros aquí, de un lado a otro y ya. Sí. Y luego ya que tuvimos como 20 gatos y los tontos gatos subieron atrás de mí. Y, ok, ya que basta, ya vamos abajo. Y los gatos, miau. Y digo, abajo. No me hacen caso y a fin de cuentas tuve que ir hasta el primero y agacharme y ponerle arriba de mi cabeza, así todo hasta abajo. Así es como bajé. Pero lo estaba viendo así de suelo, estaba viendo así. Y luego lo vi así, un arbusto moviendo. Y digo, wow, mira, ya el viento está moviendo nada más un arbusto entre 5 y los demás no se mueve nada. Y luego digo, es un gato ahí, moviéndolo. Es trampa. Pero uno sabe cuando es real, ¿no? Uno sabe cuando es realmente viento que está haciendo. Aunque a veces se puede hacer trampa, pero ya no se engañe tanto. Nosotros sabemos. Y hermanos cristianos hacen trampas, supuestamente. Cristianos supuestos, ya que hacen trampas. Dice, yo soy salvo, pero no. Mira, las cosas que hacen en su voluntad y no. Pero cuando es real, ya se ve una naturaleza diferente, nacer de nuevo. Todo ser humano es nacido y tiene líquido en sus pulmones, mientras que está dentro de su madre. Al nacer, tiene que expulsar ese líquido, respirar aire o si no muere. Uno nace o sale de su madre, pero todavía no es vivo sin respirar aire. ¿Sí? Entonces, se nace físicamente, pero después tiene que nacer espiritualmente o de respirar aire. Y vamos a apurarnos aquí. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, es Jesús. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esto, como puso en una asta serpiente, ese es, ¿cómo se llama? Crésculo, el escudo, crésculo, que todos los dependencias de salud, sector de salud, tiene un asta, 2 serpientes. Este es de donde viene ese pasaje en el Antiguo Testamento. Se levantó para que los que ya que fueron mordidos por estas serpientes ardientes, lo ven y se puede ser sano de sus enfermedades, de sus problemas. Así Jesús tuvo que ser levantado sobre la cruz y los que en fe echan la vista en fe a Jesús para salvarse de sus pecados serán salvos. Amén. En nuestro texto,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la muestra del amor. Él pagó para que todo aquel que en él, en Jesús, que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús tuvo que ser levantado así en la cruz. Es el precio que pagó para que tú y para que yo seamos salvos. La salvación queda en un solo elemento. Crees que Jesús es tu Salvador, lo pides, lo recibes. Si crees, no vas a perder, pero si no vas, no crees, vas al infierno. Otros atributos, la ira de Dios. Dios es santo, Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso. La ira de Dios se balancea con el amor de Dios. Dios sí te ama. Pero ¿sabes qué? La ira de Dios entra. Hay un balance en el carácter de Dios. Y esa es su persona. Y cuando ves ese balance que dice, bueno, si tú rechazas después que pagó tanto, entonces, ¿qué vas a pasar contigo? Vas al infierno, al castigo de Dios, la ira de Dios. Y no hay misericordia ni gracia ahí. No hay nada bien ahí. Ponte en el lugar de un muchacho. Amo a esa mujer, esa muchacha, y que la quiera mucho, pero a fin de cuentas decía que voy a comprarle un anillo. Entonces, trabaja por un año juntando dinero. No es suficiente. Entonces, ya que pide un préstamo y que está endeudado y todo, y que lo da así el anillo a la muchacha. Y la muchacha, ¿y eso qué es? Es un diamante. Así. Y que tienen oro. ¿Y por qué me das a mí? Porque te amo. Lo echa ahí ahí en la latrina y ya. ¿Cómo te vas a sentir si tú eres quien que pagó? Será muy difícil tu relación con ella, ¿no? Y así es Dios con nosotros si no recibimos a Jesucristo. Se va a caer la ira de Dios sobre nosotros. Todos los problemas en la vida, tú tienes Dios que te ayuda. Si lo pides, ayuda. El infierno nadie puede pedir nada de Dios. Su presencia, su oído no está ahí. Y dice, no. Abraham, con el hombre rico y Lázaro, dice Abraham, dice, tú tuviste tu vida allá en la tierra y tus buenas cosas. Ahora Abraham dice, Lázaro ya tiene su buena vida ahorita en la eternidad. Y tú tienes lo que quieres, ¿no? No a Dios. También. No lo busca así, misericordia. Con eso vamos a terminar, que decimos que ya que nosotros nos enfocamos sobre Juan 3:16. La pregunta de esto es, ¿has recibido a Jesucristo en tu corazón? Sinceramente. Señor, en los cielos pido que puedes perdonar nuestros pecados y puedes bendecir el próximo servicio. Pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén.